Miguel Ángel, tu madre ha sido muy importante para ti, ¿no? Mi madre fue el centro de mi vida, digamos, hasta el momento en que, como pajarillo nuevo, pues ya volé fuera del nido suyo y me dediqué, digamos, a ver el mundo y experimentar el mundo. Pero muy importante en mi formación y mi formación como persona humana, indudablemente. Sí, sí. Pero ella es de pueblo. Mi madre era de pueblo, claro, era de campo. De campo, sí, que todavía es más que de pueblo, porque tú naciste ¿en dónde? Yo nací en el campo, mi madre me parió en el campo. En el campo. Sí, sí, por eso yo soy, digamos, un ser rural que tiene la mirada hecha desde el campo, desde lo agrícola, hacia el resto del mundo, ¿no? Eso está bien. No lo sé, pero es así. Es así. Es lo que me tocó. En las ciudades siempre he sido un outsider, un forastero, alguien que vive aquí provisionalmente y se desplazará a otro sitio. ¿Y te adaptas a esas ciudades? Me adapto porque llevo nada más y nada menos que del orden de 60 y pico años haciéndolo, ¿no? Si no te adaptas con esa edad porque, ya. Si no, lo que pasa, a mí me ha pasado, que la ciudad te come. O sea, si tú no eres capaz vienes de otro ambiente y de repente llegas a una gran ciudad y como no te vayas... Hombre, todo depende de cómo esté uno de arropado. También, porque claro, esto ayuda a desenvolverse de otra manera en una gran ciudad. La ciudad tiene un montón de cosas enormemente provechosas para el ser humano, ¿no? Claro. Entre otras cosas tiene el acceso a la cultura, a la sociabilidad, a la información, a todo ese tipo de cosas que son importantísimas, ¿no? Y a eso, a alguien que se ha dedicado a la comunicación no le queda más remedio de que decir que tiene que ser así, ¿no? Era muy piadosa tu madre. Mi madre era muy piadosa, sí, y era muy franciscana, era de la de hermana gallina, hermano lobo, por así decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, y fue una mujer que era, digamos, la persona de consulta cuando haya algún tipo de cuestión social que dirimir o algo de eso, de aquellos campos alrededor a la que venían siempre a consultar a la gente, ¿no? Sí, sí. Allí al cortijo, sí, al campo, sí, ¿no? Sí, al cortijo, sí. Oye, ¿cómo fue tu vida de niño allí en el pueblo? Bueno, porque había un pueblo, ¿no? Había un pueblo al que yo iba todos los días a la escuela, a 3 kilómetros del cortijo. ¿Cómo iba? Iba andando. Iba andando como todo hijo de vecino. Como hemos ido todo al colegio, sí, porque no había bicicleta, no había, era un carril, digamos, era un camino. Ahora ya es un carril, pero entonces era un camino, ¿no? Sí, sí. ¿Y esa infancia y esa adolescencia, cómo te fue allí? Mira, esa es una infancia. Yo cuando oigo muchas veces hablar a personas que tienen a lo mejor más o menos nuestra edad, o que en todo caso ya son adultos, y se quejan de su infancia, yo no tengo motivo para quejarme de mi infancia. Yo creo que fui un niño feliz, que había cosas que no me hacían feliz, como a todo niño. Sí. Que había carencias, evidentemente, pero yo no notaba en el campo las carencias que se notan a lo mejor en la ciudad, porque no tenía con quién confrontarme. Es decir, si me faltaban unos zapatos, sí, que a veces me faltaron unos zapatos. Si me faltó algo de comer en algún momento, que también faltó en algunas ocasiones, sí, pero ni eso fue todo el tiempo, ni yo puedo decir que fui una persona que que estaba siempre lamentándose porque hay que ver qué desgracia en mi vida. No, no, yo fui un niño en ese sentido feliz. ¿Feliz? Sí, sí, sí. ¿Y tus amigos de allí del colegio y eso? Mis amigos bien, sí, ¿Sigues teniendo naturales. Sí, sigo teniéndolo, pero ya la verdad es que me faltan bastantes, ¿no? Ya nos faltan bastantes a esta edad. Nosotros tenemos más o menos la misma edad, tú eres un poquito mayor porque tú eres de la mitad del siglo pasado. Justamente de la mitad del siglo pasado. En junio además. En junio, 1 de junio de 1950. Del 50. Y yo soy del final del 51. Sí, sí. Y ahora los que quieran que 50. Pero bueno, por cierto... ¿Cuántos años tenemos? Por cierto, y ya que somos casi quintos, ¿la mili cómo fue? La mili fue buena y bien en el sentido de que yo hice la mili en el gobierno militar de Huelva, que estaba en el Regimiento de Infantería Granada número 34. Sí, por enchufe, evidentemente, de relaciones familiares y todas esas cosas, pero en oficinas y trabajando. De la mili nada más que tengo el recuerdo, digamos, de un día convulso, que fue el día que mataron a Carrero Blanco en el atentado en Madrid, que me tocó de guardia. Y entonces el comandante que estaba de guardia también, y todos ni nos dejaron dormir aquella noche, ni fue algo plácido y tranquilo.
porque se intercambiaban unos mensajes y todas esas cosas a los que ponías el oído y escuchabas en conversaciones telefónicas que te hacían ver que había ocurrido algo verdaderamente importante, ¿no? Tú eres un hombre de radio. Básicamente. Todos los que hemos nacido en la radio somos más de radio que de televisión. Claro, ahí están también los antecedentes. Es decir, en mi casa entra, porque lo compra mi madre, un aparato de radio de pilas, a transistores, en el año 1958, tengo 8 años, y aquel aparato de radio Philips, que todavía conservo y que es para mí, digamos, como una especie de elemento que poner en un altar, en el altar en donde tenemos este de aquí, ese es el que me abre, digamos, la ventana a lo que es el mundo, ¿no? A lo que es el mundo. Claro, porque en el campo, que era donde estamos hablando, tenía 8 años, cuando aparece una radio y empiezas tú a conocer que hay mucho más mundo que el inmediato que tengo. Claro, el inmediato. Sí, ¿no? Del ganado y de las encinas y de los olivos, mucho más allá. Has sido y eres muy rural. Yo soy muy rural. Porque hablas de encinas, de ganado. ¿Has hecho de todas esas profesiones? He hecho de todas esas profesiones. Mira, yo he sembrado, he segado, he trillado, he guardado lechones. Sí. ¿Y has hecho de todo. Con juncos no se hacía para la... Sí, efectivamente, cuando tenías que hacer algún almiar o tenías que tapar a lo mejor una cochinera, la hacías con una cama de juncos que ibas segando previamente y que luego ibas organizando de manera que era un techo, digamos, para cubrir aquello, ¿no? Sí. Y otras actividades más. y la paja, hay que cargar paja para acá. Claro. Oye, ¿y buen estudiante? Hombre, no debí de ser muy malo porque fui el primer becario que hubo en mi pueblo, en Villanueva de las Cruces. Bueno, mi pueblo formalmente es el Cerro de Andévalo, pero yo me he criado en Villanueva de las Cruces. Fui el primer becario que hubo. Y luego, pues, en fin, tuve algún premio de fin de carrera en las 2 carreras universitarias que he hecho. Muy mal estudiante creo que no fui. ¿Qué carrera? Porque hice peritaje mercantil. 2 carreras y media, ¿no? 2 y media, porque hice peritaje mercantil en Huelva. Y luego me puse a hacer ciencias empresariales en Madrid, pero lo dejé y ahí se quedó la media. Y luego después entré en la Facultad de Ciencias de la Información e hice ahí concretamente el título de Ciencias de la Información en la rama de imagen. En la rama de imagen, ¿eh? Sí, porque el periodismo yo lo he hecho siempre desde que a los 19 años empecé a trabajar en Radio Juventud de Huelva con el añorado Rafael Leblic, qué gran persona, que me dijo: chico, si se te ha inoculado el veneno de la radio, debes de estar prevenido porque nunca más se te va a quitar. Y con él empecé en los servicios informativos y después de servicios informativos pues con él, con José María Segovia, con toda la gente de la redacción de entonces, hacía yo ya el periodismo, digamos, la información, sí. Claro. ¿Estaba en la calle Miguel Redondo? No, entonces estaba en lo que es el Radio Juventud, estaba encima del Pelayo de entonces. Claro, porque era Radio Nacional, sí. Bueno, o luego fue Radio Nacional. Eso es. Hubo un tránsito que fue Radio Peninsular, creo, ¿no? Pero sí. Estamos hablando del estudio que estaba encima del Pelayo. Radio Juventud, efectivamente, Radio Juventud, que había sustituido a Radio Nacional, pero en el mismo estudio. Sí. Luego después a Radio Juventud se disolvió, vino Radio Peninsular, también estuve trabajando ahí durante un tiempo y haciendo un programa que se llamaba Agenda del Campo. Fíjate si soy rural. Sí. Pero de pesca también ha hecho... De pesca sí, de pesca hice un programa en la SER ya, que era La Mar de Radio, que era un programa que iba de 3 a 7 de la madrugada y que fue un programa muy gratificante porque... Estamos hablando de un tiempo en donde no había móviles, ni siquiera donde se podía contactar con los marineros por una vía telefónica habitual, sino que tenías que ir a la onda pesquera y establecer unas conexiones con días de antelación que te podían dar y todo eso. Y tengo de eso una experiencia muy agradable, ¿no? Muy bonito. ¿De 3 a 7 de la madrugada? Sí. ¿Desde aquí en Huelva? En Huelva, efectivamente, sí, en la SER. Eso está, pero que muy bien. ¿Y ese fue tu primer trabajo o...? No, mi primer trabajo fue en Radio Juventud en el año 69,
después en el año 72. Pero antes estuviste en un ayuntamiento Estuve en el ayuntamiento de Huelva trabajando. Yo estaba en el ayuntamiento de Huelva trabajando. Estaba en Radio Juventud haciendo turnos de tarde habitualmente y otros tipos de programas, o a donde te mandara Carlos Hidalgo. Sí. Y además de eso estaba trabajando en una droguería, que yo siempre digo que a mí me metió en la radio Emilio Romero. Y la gente dice, Emilio Romero, el del diario Pueblo. Y digo, no, Emilio Romero era un empresario de droguerías, de tiendas de droguería, que fue el que me ayudó, digamos, el que me ayudó a estar en la radio, el que me abrió la puerta de la radio y me presentó a Carlos Hidalgo, y ahí empecé a trabajar en Radio Juventud. Luego hago el servicio militar, luego me voy a Madrid, y en Madrid desarrollo, digamos, mi actividad universitaria, y sigo trabajando además también, porque yo he sido una persona que siempre he estado trabajando en dos cosas a la vez. Estudiando y trabajando. Yo no terminé de estudiar hasta los 32 años o 33. Tú ibas estudiando conforme ibas trabajando también. Exacto, ¿no? Sí. Porque tus padres te han pagado poco, ¿no? Quiero decir, los pobres tampoco daban... No daba para más. No daba para más. Una finca de 40 hectáreas de secano en el tierro, en la tierra del Andévalo, no da para más, evidentemente. Sí. Claro, mi madre era costurera, era sastra. Para ser más exacto, porque costurera es una cosa, pero ella era sastra. Y cortaba patrones. Cortaba y confeccionaba a mano. Y yo me levanté más de una mañana a las 8 de la mañana para ir a clases, que me iba andando, y estaba mi madre todavía con el foco cosiendo las últimas puntadas porque no había dormido en toda la noche. Entonces, claro, porque tenía un compromiso que entregar un trabajo, y me imagino... Sí. Es complicado también el trabajo de... Pero tú fuiste feliz en aquellos años, ¿no? Con bajones, porque un niño que lo que necesita es, digamos, aparte de estudiar, que necesita jugar y que necesita tener sociabilidad con otros niños y todas esas cosas. Yo tenía un amigo que vivía en un cortijo allá, un poco más allá, pero no siempre estábamos juntos, evidentemente, y pasaba un tiempo en soledad. Y ese tiempo en soledad, un niño, pues a veces resulta que haciendo cosas propias del campo, digamos que lo ocupas, otras veces no. Entonces, lo que no puedo es considerar, y por eso te decía antes que sí, que fui un niño feliz, lo que no puedo es considerar que, digamos, esos bajoncillos que tenías porque te encontrabas solo en determinados momentos a lo mejor del día, pues condicionara mi manera de ver el tiempo en el que fui niño, ¿no? Porque tú hablas de soledad, Miguel Ángel, ¿no tenías hermanos? No. Tú eres hijo único. Hijo único. Hijo único, patito. Hijo único. Oye, ¿y te vas a Madrid en qué año? Me voy a Madrid en el año 73. El año 73, cuando terminó el servicio militar. Ajá. Sí. Con idea de... Y trabajo en el ayuntamiento de Alcobendas, en donde he adquirido en unas oposiciones una plaza de inspector de rentas. De cosas de dinero. De cosas de dinero y de bien. Pero lo dejé. Pero lo dejaste, ¿no? Sí. ¿Y eso por qué? Pues mira, lo dejé por lo siguiente, porque para mí el trabajo en la administración, en el Ayuntamiento de Huelva primero y en el Ayuntamiento de Alcobendas después, era, digamos, era un motivo para ganarme la vida, pero no era la estación término de mi vida y de mi vocación, que siempre fue la comunicación. Para tú poder vivir. Entonces, mientras yo estaba haciendo eso, hice unas oposiciones a la Sociedad General de Autores, para inspectores territoriales, oposición que gané, y que fíjate lo que son a veces las cosas de la vida, ¿no? Cómo se te presenta en un momento determinado la necesidad de bifurcarte, o sea, de decidir por dos caminos que se te bifurcan. En un momento determinado me llaman de la Sociedad General de Autores y me convocan a una comida a las 3 de la tarde, para darnos la bienvenida a mí y al resto de la gente que había aprobado las oposiciones. Pero justamente como a la media hora de eso, me llama Paco Herrera para decirme: vamos a abrir la cadena SER, la emisora de la cadena SER en Huelva, ¿te vienes con nosotros? Y no tuve ni 30 segundos, tuve que decidir en nada, en un segundo apenas, decir, en vez de decir me voy a la Sociedad General de Autores, que hubiera ganado muchísimo más dinero, me voy a Huelva a la radio. Y eso fue lo que hice. También es verdad que había por el medio... Cuando pasan los trenes y hay que montarse sin saber. Sí.
pero hay que tener sobre todo esa decisión, sí, ¿no? sí. Que no sabes si va a ser la acertada o no, también, esa es la verdad. ¿Te has arrepentido? No, en absoluto, en absoluto. ¿Alguna vez te equivocaste de tren? No me equivoqué de tren porque la comunicación fue siempre, digamos, el objeto y el objetivo de mi trabajo y de mi vida. Y entonces aquello me lo facilitó y me puso en la radio pues todas las horas del día en la cadena SER en Huelva, y fui tremendamente feliz en ese tiempo, ¿no? Con una gente extraordinaria y unos compañeros magníficos. Sí. Y unos años muy buenos y muy bonitos, ¿verdad? Muy bonitos, efectivamente. Muy bonitos. Sí. Bueno, ¿cuántos hijos tienes? Pues tengo 4 porque soy reincidente. Ajá. Es decir, que tengo 2 repetidor, mayores, soy repetidor. Sí. Repetidor. 2 hijas, tengo 3 chicas y un chico. ¿Y Cinta qué tal se porta? Cinta es una chiquilla estupenda. ¿De dónde te viene la afición al flamenco? La afición al flamenco me viene de familia, de mis tíos, de mi tío Paco, de mi tío Juan, que cantaban, sobre todo mi tío Juan, que cantaba mucho y cantaba muy bonito, por Pepe Pinto, y de mi tío Paco, que cantaban fandangos. Y no debía yo de hacerlo muy mal, pero se me pegó al oído lo del flamenco, y a partir de ahí, digamos que canté mucho flamenco, y siempre he tenido muchísima afición al flamenco, sin tener mucho contacto con el mundo flamenco, que es curioso eso. Pero sí que he tenido muchísima afición al flamenco, y luego he terminado, afortunadamente, mi carrera redondeándolo con los 5 años que estuve poniéndole una guinda, eso, ¿no? Es, poniéndole una guinda, sí. Una guinda, un pastel magnífico. De director de flamencoradio.com, la emisora 24 horas de flamenco de Canal Sur, y de la programación flamenca de Canal Sur. Pero tú eres, o has sido, un hombre de informativos. Básicamente. La vida te ha llevado por ese derrotero. ¿Y ese derrotero ha sido bueno o...? Ese derrotero ha sido bueno porque yo he sabido salvar situaciones que, estando en el área de informativos, a veces son muy complicadas. A lo mejor he tenido un poco de suerte también, es verdad, de todo eso ha tenido que haber. Pero, en fin, he sido feliz en la medida en que la profesión, cuando tú la sacas adelante, te permite ser feliz, ¿no? Sí. Dentro de informativos hubo una anécdota que tú le pediste a un productor que llamara por teléfono a un juez. Sí. ¿No? ¿Era un juez o un fiscal? No, era un fiscal. Un fiscal. Eso fue... que además fue el que estudió muchísimo el asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Sí, fue el fiscal Jim Garrison. Jim Garrison. Y entonces el productor mío le dije... llegó un momento en que se publicó un libro, JFK, que fue muy conocido. Tú sabes que la figura de Kennedy pues digamos que ha tenido montones de seguidores, y en ese asesinato que todavía no se sabe exactamente quién cometió y con qué causas, ¿no? Pero en fin, ni se sabrá, muy probablemente ni se sabrá, aunque hayan descubierto ya, digamos, los documentos de aquella época. Secretos. Bueno, pues le dije a mi productor, ¿por qué no llamas al fiscal Jim Garrison? A ver si quisiera venir a hacer un programa con nosotros, el programa Tema 7. Tema 7 era mi programa en la televisión durante los primeros años de Canal Sur Televisión. Y entonces él llamó, pero llamó en nuestro horario, y como Harrison y Garrison lo pronunciamos así, de esta manera, resulta que mi querido productor Luis llamó, empezó a buscar teléfonos y llamó a un tal Jim Harrison, que fue el que le dijo cuando le descargó el teléfono, porque le dijo, mire, le llamo aquí desde una televisión de España, tal, no sé cuándo, a ver si quisiera usted participar en un programa sobre el que vamos a hablar de no sé cuándo. Y le dice el otro, dice, why me? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Usted no es el fiscal. No, yo soy Jim Harrison. No tenía nada que ver, no tenía nada que ver. Luego precisamente llamamos también lo localizamos y lo llamamos, pero ya se encontraba muy enfermo y ya nos dijo que declinaba, que le hubiera gustado mucho venir, pero que ya declinaba porque no estaba en condiciones físicas de hacerlo. En la SER, informativos. Sí. En Radio Juventud, también informativos. Informativos y programas de todo, sí. Las locales hemos hecho, las provinciales, porque a mí me gusta las radios provinciales, que es una pena que ya estén perdidas, ¿no? Pero bueno. En Canal Sur
También informativos. Sí, en radio y en televisión. En radio, has sido jefe de informativos de radio y de televisión. Y de televisión, sí. Y eso debe ser muy duro. Hombre, tienes una redacción, yo fui jefe de informativos de una redacción que tenía a su vez 12 o 14 redacciones, claro, diseminadas por toda Andalucía y por el resto de España, con Madrid y Barcelona como puntos fundamentales. Y a partir de eso, pues hombre, tú te puedes considerar que digamos que tienes un trabajo importante que hacer, pero menear eso y movilizar eso con un presupuesto de 2.500 millones de pesetas al año, en fin, también tiene lo suyo, ¿no? Pues eso me tocó hacer y bebí todo lo bueno y me tragué, digamos, todo lo malo que es ese trabajo, porque el trabajo de jefe de informativos en una empresa pública siempre te lleva inevitablemente al roce y a los vitriólicos, sobre todo que los políticos te presentan, ¿no? Y te enfrentan. Hoy en día, Miguel Ángel, serías jefe, ¿te dedicarías a la política? De ninguna manera. De los 30 años que me he dedicado como informador de política, he sido también cronista parlamentario y he tenido, en fin, muchas tertulias y muchos debates de esto. Mi experiencia es que la información política es muy frustrante para cualquiera como persona. Independientemente de si te gusta, bueno, que a mí me gusta desde luego la actualidad, la información política, pero eso es una cosa y otra cosa es que te reporte verdaderamente enriquecimiento personal o moral, que no te lo aporta. ¿Tienes que tener carnet? Yo no he tenido nunca. Yo no he tenido más que el de identidad toda mi vida y no he tenido ningún otro. Y eso pues me ha valido, entre otras cosas, pues en fin, que cada uno de los 3 partidos que entonces gobernaban, uno de los 4 no, fíjate qué curioso. Pero los otros 3, pues algunos de sus representantes pidieran mi cabeza en un momento determinado porque me consideraban responsable de informaciones que no les gustaban. Pero vamos, cuando se te presentan casos, por ejemplo, como Juan Guerra y compañía en aquellos tiempos, tú me dirás si tenías que dar esa información o no. Porque el periodista lo que tiene que ser es notario de la actualidad. Notario de la actualidad. Libros. ¿Libros en qué sentido lo dices? ¿En los de los que he hecho o los de los que...? Los que has escrito. Los que he escrito. Has escrito novela, sí. Has escrito ensayo, has escrito poesía. Sí. Y mucho flamenco. Y bastante flamenco que sigo haciendo todavía, además, sí. Hace no mucho tiempo presentaste un libro de... Sí, cuando el fandango voló, sí, un libro de ensayo efectivamente sobre el concurso de cante flamenco de 1923, de hace un siglo, que no parece ser reconocido por los grandes analistas del flamenco, porque Huelva ha sido, flamencamente hablando, como una especie de fondo de saco que ha estado allí, al que no se han atrevido o no han querido acercarse. O no han sabido. O no han sabido. Pero deberían de haber sabido. Deberían de haber sabido. Deberían de haber trabajado y estudiado, sobre todo para que ese concurso que fue... determinante para el reconocimiento del fandango como palo flamenco. Determinante. Porque fue la primera vez que el fandango, digamos que sube a un escenario como un palo flamenco más. ¿Tú has cantado? Yo he cantado, sí. Pero ya no canto. Ya no canto, es que me llevé mucho tiempo tan dedicado precisamente a la actividad periodística que no tuve ni siquiera tiempo de dedicarme a la fiesta y a la cosa, porque el cante flamenco te lleva a la fiesta y a la reunión y a todas esas cosas. ¿Y la guitarra? También aprendí algo de ella. Sí. Fumador, ¿eres amante de los coches? Siempre me han gustado mucho los coches. Mucho, sí. He tenido ese gusto, digamos, en fin, un poco hortera si quieres. Pero... ¿Qué coche tienes ahora? No, bueno, lo que tengo ahora mismo es un coche, un utilitario cualquiera, para ir por el camino de mi cortijo y que no se le que no se le rocen los bajos con las piedras y todas esas cosas, ¿no? Claro. Pero te han gustado, ¿no? Mucho los coches, sí. Y correr. Y cazador. También lo fui. Ya prácticamente tengo la escopeta metida en la funda y sin desenfundarla desde hace varios años. ¿Eres, quizá por herencia materna, eres cristiano? Sí, soy cristiano, sí. Digo, por aquello de que tu madre te inculcó los valores más importantes y más bonitos. Sí, con mi madre yo rezaba el rosario todas las noches antes de irme a dormir, ¿no? Sí.
Soy cristiano. ¿Con luz o era un Petroman de esos? Era un foco de carburo. De carburo. Sí, sí. Sí, que no era ni de gas. No, entonces todavía no. Era de carburo. De carburo. Sí, sí. El olor del carburo. Sí. Sí, sí. Vives en Mairena ahora, ¿no? En Mairena de los ¿Echas de menos qué? Echo de menos los amigos y el ambiente del rural, de la infancia y del tiempo de mi juventud. Y como te he comentado antes, como soy una especie de outsider, de forastero en donde quiera que estoy, salvo en mi cortijo, pues hombre, echo de menos todo eso, ¿no? Echo de menos todo eso. También tengo otras cosas que me gratifican, evidentemente, y no voy a discutirlas, claro que sí, ¿no? ¿La vida se ha portado bien contigo? Yo creo que sí. Sí. ¿Y tú con la vida? ¿Crees que has cumplido tu misión y tu trabajo? Mira, yo como cristiano católico tengo esa sensación de mala conciencia casi por todo, ¿sabes? Entonces, quiero decir que si me tengo que autoanalizar yo en el comportamiento de la vida, pues igual a lo mejor un 60% lo he hecho bien y a lo mejor un 40% lo he hecho mal, no sé, los demás en todo caso lo dirán, ¿no? Yo ya tengo suficiente con mi conciencia, con aquello que pienso que no hice bien y que debiera haber hecho, ¿no? Y has aprendido mucho. Te queda por aprender. Pero todos los días, ¿no? Todos los días. Jesús, yo creo que todos los días estamos aprendiendo o tenemos que tener esa predisposición. Yo soy una persona fundamentalmente de la duda. Has vivido en 23 casas. Sí, señor. Y espero que no sea la última, la que tengo. Miguel Ángel Fernández Borrero. Que, compañero y a mí sobre todo amigo. Sí. Y sobre todo con el mismo problema que tengo yo, que es la afición tan grande a ser, como digo yo, bueno, yo es que no soy periodista, yo soy radiofonista. Bueno, yo también. Que eso me ha dado también muchas satisfacciones. Muchas gracias por estar conmigo y con nosotros hoy. Gracias a ti por usar este ratito para hablar de cosas mías, que me da cierto rubor hasta cierto punto, pero bueno, te lo agradezco mucho.